alta carga de trabajo. Vida social limitada. Mucha responsabilidad. Siempre al límite. Cuando le pregunto a los doctores y enfermeras por qué aceptan todo eso, ellos usualmente me dicen, lo hago porque tiene un significado. El significado de la vida de otros, por lo tanto también la mía. Como el Foro Global para la Educación Médica Especializada, nos preguntamos, ¿cómo podemos apoyar efectivamente el trabajo, ambición y dedicación de los profesionales? Buscando el diálogo. Escuchamos y entendemos. Con el intercambio de apoyo entre los profesionales de la salud en una red de conocimientos alrededor del mundo. Así mantienen su habilidad en los más altos estándares durante toda su vida. Con acercamientos disciplinarios que promueven la especialización sin perder la perspectiva de la medicina como un todo. Con el concepto inteligente de módulos compatible con las ocupadas vidas de los médicos y enfermeras. Con la oferta de contenidos que proveen respuestas a la realidad de la vida médica diaria. El crecimiento de la perspectiva en las tendencias permite a los profesionales de la salud estar listos para los retos del futuro desde hoy. En estrecho diálogo con instituciones especializadas de renombre quienes comparten el testimonio de la calidad de nuestra oferta. Con inspiradoras formas de aprendizaje que no solo contienen conocimiento, son una experiencia para los sentidos. Y con métodos de enseñanza innovadores que los preparan no solo para una prueba, sino para la vida. Enfermeras y auxiliares en el cuidado, médicos y gerentes del hospital y las personas que trabajan en el sector de los cuidados de la salud en el hogar, todos aquellos que enseñan y aprenden en la Academia Esculap comparten una pasión por la excelencia en la medicina con muy altos estándares personales. Los invitamos a unirse al diálogo de la salud y la atención médica. A un diálogo dedicado a la vida. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Диалог, посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. A nombre de la Academia Esculap de Ecuador, que es la plataforma de formación médica continua de la compañía Brown Medical, les damos la más cordial bienvenida a estos espacios de formación médica continua. También quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología por permitirnos generar estos espacios y apoyarnos para recoger todas las inquietudes, desarrollar todos estos eventos que sin duda contribuyen al desarrollo profesional de todos nuestros queridos traumatólogos. La tarde del día de hoy, como les decía, se viste de gala la Academia Esculap por recibirles a este selecto grupo de panelistas y quiero empezar agradeciéndoles nuevamente al doctor José Javier Farfán. Él es del Hospital de Antequera de España, actualmente es el jefe de la unidad de traumatología de ese hospital. Al doctor Pablo Ramos, que actualmente ustedes ya lo conocen muchísimo y realmente es un conferencista de mucho renombre y de experiencia profesional sin duda, y a nuestro doctor Gonzalo Arteaga también, actualmente los dos son panelistas y conferencistas locales en este seminario. Por otro lado, quiero empezar agradeciendo también a la división de Brown Medical, de la división de ortopedia, quien promovió este tipo de espacios de formación médica continua y también con el apoyo del señor Marjan Levikar de Alemania, quien nos ayudó a coordinar todo el desarrollo de este webinar. Quiero también empezar presentándola a Cristina Estremar. Ella es Product Manager de España del tema de Enduro, que va a tratar este tema, este webinar sobre
revisión de prótesis bisagra rotacional de rodilla. Entonces, muy buenas tardes con todos ustedes, estamos a las órdenes y esperamos sin duda que estos espacios contribuyan a su desarrollo profesional. Cristina, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a su evento de formación. Gracias a B. Braun Ecuador y a la Academia Schoolab, también toda la coordinación de Alemania para poder llevar a cabo este seminario, este evento digital. Quisiera hacerles simplemente una breve introducción muy rápida sobre nuestro sistema de revisión enduro, nuestra bisagra rotacional, en la cual forma parte de todo un portfolio de producto que tenemos a nivel de revisión. Ofrecemos soluciones de revisión según las necesidades y la selección del cirujano. Tenemos desde la prótesis constreñida, PSUC y Motion Revisión, semiconstreñida, Columbus de revisión, y el tema que nos atañe en esta sesión es la constreñida bisagra enduro. Quisiera iniciar, según clasificación AORI de defectos óseos, se dividen, como ustedes sabrán, en diferentes tipos de defectos y hablamos de que nuestra prótesis enduro, según la clasificación AORI, cubre hasta defectos tipo 2B, con o sin ligamentos colaterales. Es una prótesis que da un gran rango de flexión y una estabilidad, con una indicación tanto para rodilla primaria como para rodilla de revisión. En cuanto al diseño, está directamente relacionado con 3 puntos y enfocado sobre la longevidad, la movilidad y un acoplamiento indisociable y seguro. En cuanto a longevidad, hablamos que uno de los puntos importantes es el revestimiento AS, el revestimiento de superficie avanzada, que les comentaré. Y este revestimiento cerámico lo que hace es que hay mucho menor desgaste y las prótesis son más longevas y hay unos resultados a largo plazo según registros internacionales. También el material de PIC reforzado con fibras de carbono en lo que es la conexión aumenta la longevidad del implante. Y también a destacar me gustaría el bajo nivel de desgaste del polietileno como características importantes del sistema enduro. En cuanto a la movilidad, hablamos del rango de movilidad de hasta 140 grados de flexión y nos permite una rotación externa e interna de hasta 12 grados. Hay una flexibilidad de todo el sistema, puesto que tiene diversas opciones con aumentos distales, posterodistales, vástagos de extensión, aumentos tibiales, es decir, es un sistema flexible y que se adapta a las necesidades del cirujano. Como característica hablaremos que también tiene unos centros de flexión y rotación cercanos y el eje de rotación es cónico, la conexión segura mecánica entre el fémur y la tibia y hay una doble seguridad mediante el anillo. En cuanto a la superficie avanzada que les comentaba, somos únicos en el mercado con nuestra superficie de 7 capas de protección, lo que llamamos Advanced Surface. Es una prótesis indicada en 2 aspectos, una prótesis de larga duración como baja fricción y es una prótesis también que llamamos de prevención de alergia, una prótesis antialérgica. Hablamos de que hay una reducción del desgaste hasta un 90% con la prótesis enduro. Tiene una dureza sin comparación debido al material de nitruro de zirconio, que es un material cerámico. Hay una reducción muy importante de la liberación de iones metálicos en sangre, por eso decimos que es un tipo de revestimiento pensado para la prevención de la alergia y así se utiliza en muchos casos. También es una prótesis diseñada para actuar y para durar, disminuyendo la delaminación mecánica. Y en cuanto a la fiabilidad, el recubrimiento
multicapa permite una adhesión fuerte. Y también comentarles que nuestro polietileno tiene un bajo grado de oxidación con un tipo de tratamiento con rayos beta. En definitiva, estas son las características principales en cuanto a materiales y diseños. También comentarles brevemente que tenemos únicos en el mercado un sistema de navegación para también la revisión, que nos permite restaurar la línea articular, nos permite toda esa información intraoperatoria también muy necesaria para la revisión, que nos aporta precisión. También nos permite navegar el vástago y la planificación de los aumentos. En definitiva, pues una solución que también marca la diferencia. Y bueno, sin más, no quisiera alargarme, darle las gracias y le doy el paso al doctor Farfán. Gracias. Sí, perdón. Al doctor Arteaga, por favor, que él nos va a indicar la metodología y los... Sí, disculpe. Bueno, muchas gracias a todos. De parte del equipo acá de Ecuador, pues es un gusto poder participar con ustedes en esta ponencia. La idea voy a coordinar esta reunión y la idea que tenemos es que, bueno, el doctor Farfán nos va a dar toda la explicación y su casuística respecto al manejo de enduro. Y luego Pablo y yo preparamos en conjunto unos casos que tenemos en el equipo para presentar casos clínicos. La idea esencialmente es nosotros dar una muy pequeña imagen de lo que ya venimos haciendo acá con Enduro unos años y luego abrir el paso al foro. Voy a ver si es que coordino todo el tema de preguntas y respuestas y espero que los participantes nos ayuden con la mayor cantidad de preguntas, porque este es un tema que a los que hacemos rodilla, por un lado nos apasiona y por otro lado nos aterra. La idea de tener una alternativa que nos puede salvar en caso de casos complejos de revisión siempre es una cosa que nos da seguridad, pero también hay que entender que el que se mete a esto es una persona que está decidida a hacer una cirugía compleja, demandante, estresante y que no siempre da los buenos resultados que uno espera. Entonces, por un lado es lo ideal de tener un sistema versátil y seguro que va a durar, y por otro lado todo el tema del manejo concomitante de la lesión, que ojalá fuese solamente aséptica, pero también, más que nada, al menos en el país, desde el escenario del aflojamiento séptico de prótesis y la osteomielitis asociada. Entonces, espero que haya muchas preguntas al respecto y para poder aprovechar a José Javier, que es el que nos va a dar todo su contingente de experiencias en España. Así que, sin más, José Javier, por favor, continúa tú. Muy bien. Buenas noches. ¿Se me ve bien? Sí, ¿verdad? A ver, un segundo. Vale, ahora estáis viendo correctamente mi pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues nada, sí, José Javier. antes que nada, buenas noches desde España y buenas tardes a todos quienes nos ven desde el otro lado del mundo. Muchas gracias a todos por acceder en línea el día de hoy a esta charla en la que intentaremos acercarnos a algunos conceptos, elementos clave y detalles técnicos de la prótesis de rodilla llamada de bisagra rotatoria en general, enfocándonos posteriormente y de forma más precisa al diseño enduro. De antemano, aprovecho para dar mi agradecimiento a todas las personas y organizaciones que han hecho posible este evento. Bien, cuando hablamos de una prótesis de rodilla de bisagra rotatoria, obviamente estamos hablando de una artroplastia de esta articulación. La mayoría de las veces asociada a un grado de complejidad mayor, causado por la pérdida de estructura ósea, stock óseo, lo cual dificulta la reconstrucción y fijación primaria de los componentes protésicos, y o a la pérdida irreversible de estructuras ligamentosas que hacen imposible garantizar la estabilidad de la articulación con las consecuencias funcionales que de ello se derivan. Cuando hablamos de prótesis de bisagra rotatoria, también estamos hablando normalmente de diseños con un grado de constricción mayor y una gran versatilidad en lo que a modularidad se refiere, para facilitar la reconstrucción de la articulación y su función, sin una pérdida de estructura ósea añadida. También, cuando hablamos de una prótesis de bisagra,
Habitualmente nos referimos a una cirugía de revisión o secundaria al fracaso de una prótesis colocada previamente. Recordemos cómo, en la mayoría de los datos publicados por la literatura reciente, las causas más frecuentes de aflojamiento serían el aflojamiento aséptico con un 40%, seguido por la infección en casi un 30%, y ya menos frecuentemente inestabilidad, fracturas, artrofibrosis, seguidas de lejos por otras causas, en ocasiones de difícil estudio e interpretación. En mi opinión y la de otros autores, estos valores están cambiando a medida que se incrementa el número de implantes colocados, sumado a una expectativa de recuperación y bienestar cada vez mayor de los pacientes. Esto está dando lugar a que cuadros clínicos como la inestabilidad, la artrofibrosis y cualquier otro que finalmente ocasione disconfort, dolor o simplemente no alcance las expectativas esperadas por el paciente ocupen los primeros lugares como causa de fracaso y revisión de una artroplastia primaria. Vemos también como cada vez aparecen más artículos y estudios que respaldan la utilización de estos diseños protésicos en cirugía primaria de casos complejos. Así, la deficiencia ligamentosa severa por hiperlaxitud, retracción, anquilosis o ausencia de los ligamentos colaterales, la dificultad extrema para conseguir un balance de gaps adecuados y, por otra parte, la destrucción articular postraumática, las secuelas de polio, tumores o infecciones, entre otras cosas, serían algunas indicaciones posibles de este tipo de prótesis en cirugía primaria. Creo que desde el punto de vista objetivo e independientemente del tipo de cirugía primaria de revisión, nuestros objetivos durante la intervención serán siempre minimizar una mayor pérdida ósea a la vez que restauramos los defectos que encontramos, garantizar una fijación firme y estable de los componentes protésicos del hueso, restaurar la interlínea articular, garantizar la estabilidad de la articulación con una adecuada movilidad y función y no olvidar, por supuesto, una adecuada cobertura de partes blandas y un cuidado postoperatorio exquisito. El cirujano entonces tendrá que tomar la mejor decisión en cuanto al diseño protésico y el grado de constricción necesario para conseguir estos objetivos, lo cual incluye, por supuesto, la posible utilización de una prótesis de bisagra rotatoria. Estaréis de acuerdo conmigo en que quizá esta sería una buena indicación para una prótesis de bisagra en cirugía primaria. Y esta otra, consecuencia de un fracaso séptico de una bisagra previa, sin duda sería una buena indicación para utilizar un diseño de tipo bisagra en cirugía de revisión. Y es que han tenido que transcurrir cerca de 70 años para pasar de estos diseños primarios, que además ya eran de tipo bisagra, a lo que tenemos hoy en día con Enduro. 70 años de investigación en ingeniería, biomecánica, biomateriales, así como múltiples estudios clínicos y quirúrgicos y sobre todo ideas y mucha imaginación. Yo diría que podemos agrupar los tipos de bisagra de acuerdo con su mecanismo de flexión y de rotación. El mecanismo de flexión puede estar localizado a nivel central intercondilio o localizado en la zona de los cóndilos posteriores. Y por otra parte, el mecanismo de rotación puede realizarse a través de un pivote central o bien a través de la rotación que realiza el polietileno sobre la superficie tibial, muy similar a como ocurre en las plataformas rotatorias en la cirugía primaria de rodilla. Así, tenemos diseños que flexionan en cóndilos posteriores y rotan a nivel central, tipo endomodel, diseños que flexionan a nivel de cóndilos posteriores y que rotan a nivel del polietileno, tipo Noyles, y diseños que flexionan a nivel central y que rotan a nivel del polietileno, como el diseño que hoy nos ocupa Enduro. La mayoría de estos diseños tienen sus precursores en la década de los 70. Por cierto, ninguna de estas era de plataforma rotatoria, aunque hoy en día prácticamente todas lo son. El diseño St. George de la Endomodel, la Stanmore de la Noyles y el diseño del Dr. Blount del 74, si mal no recuerdo, que ya se fabricaba en la casa matriz de Tuttlingen en Alemania, donde hoy en día se fabrica la Enduro. La indicación de cada uno de estos diseños dependerá siempre de las necesidades específicas del caso clínico y, por supuesto, de las preferencias del cirujano. Bien, después de esta pequeña introducción sobre bisagras, en general, vamos a enfocarnos específicamente en el sistema Enduro de la casa B. Braun. Comentaré algunos aspectos
que a mi modo de ver constituyen ventajas de este sistema y que a mí personalmente me han ayudado en la obtención de buenos resultados, así como algunos aspectos que en mi modesta opinión creo que podrían ser mejorados. En términos generales, el sistema Enduro dispone de todos los elementos necesarios para realizar una artroplastia de complejidad menor o de complejidad mayor, gracias a una modularidad que nada tiene que envidiar y en algunos casos supera a otros diseños disponibles en el mercado. La variedad de tallas femorales y tibiales y la compatibilidad entre las mismas permite una muy buena adaptación a la anatomía del paciente. En este punto quisiera destacar el reducido tamaño de la talla 1 comparado con otras casas comerciales, lo que para mí personalmente es por una ventaja, y es la razón por la que habitualmente utilizo este diseño en pacientes con secuela de polio, en quienes, como sabéis, la mayoría de las veces nos encontramos con huesos de tamaño reducido. Enduro dispone además de un buen número de aumentos, cuñas tibiales, también aumentos distales y posteriores femorales, permitiendo su adaptación a los grandes defectos óseos a menudo encontrados, vástagos tibiales y femorales, cementados o no cementados, en medidas y tamaños suficientes para dar una estabilidad adicional a nivel diafisal. No quisiera insistir en detalles generales de la técnica quirúrgica, que además se pueden encontrar fácilmente en manuales y en videos diseñados a tal efecto. Sin embargo, sí que revisaremos detalles de la misma y a la vez analizaremos las posibles ventajas que desde mi punto de vista ofrece el sistema. Para mí, una de las grandes ventajas que ofrece Enduro es la posibilidad de conservar una mayor cantidad de tejido óseo. En las bisagras convencionales, con mecanismo de flexión a nivel de los cóndilos posteriores, es necesaria una resección mucho mayor de tejido a nivel de los mismos, como se observa en la imagen, para alojar el bulón sobre el cual flexiona la rodilla. Aquí se puede ver comparativamente y de forma más clara la diferencia de la resección ósea de la que estamos hablando. Y cómo los cortes óseos para la colocación de un componente femoral de Enduro en realidad son muy similares en forma y volumen a los de un componente PS convencional de cualquier casa comercial. Lo mismo ocurre con el cajón que aloja el mecanismo de flexión del diseño Enduro, muy similar en anchura y profundidad a un componente PS convencional. Observad, en cambio, cómo el mecanismo condilio posterior de otros diseños requiere una mayor profundidad del mismo para su colocación y, por tanto, una resección mayor. Tenemos entonces una menor resección de tejido óseo a nivel de los cóndilos posteriores y del cajón intercondilio, con la posibilidad de conservar una mayor cantidad de tejido óseo. En esta imagen podéis ver los cortes necesarios para colocar un Enduro, en realidad muy similares a los que realizamos para la colocación de una PS primaria convencional. Otra ventaja de Enduro frente a otros diseños es su componente femoral de diseño concéntrico, con un centro de rotación más anatómico y un mayor radio de curvatura, lo cual, como sabéis, supone una mayor superficie de contacto, con un mayor grado de congruencia articular y las grandes ventajas biomecánicas que ello conlleva. Observad cómo este diseño mantiene prácticamente la misma área de contacto en milímetros cuadrados hasta los 90 grados de flexión, conservando más del 50% de la misma hasta los 130 grados, sin superar en ningún momento la tensión que supone un riesgo para la estructura del polietileno, manteniendo siempre niveles que se encuentran por debajo de los 10 milipascales. Repito, todo ello gracias a una mayor superficie de congruencia, una mayor área de contacto durante todo el movimiento y un menor estrés de contacto-superficie. De forma secundaria es asumible asimismo una menor tensión de interfase cemento-hueso y también a nivel de mecanismo de fijación de la bisagra. El mecanismo de bisagra Enduro es diferente al de cualquier otro diseño. Si bien es verdad, es de gran complejidad, esta le da la movilidad, resistencia y seguridad que le caracteriza. Su estructura contempla la utilización de materiales de gran resistencia para las zonas de mayor fricción y mecanismos de bloqueo seguros que evitan la luxación, sin afectar la movilidad global del diseño. A pesar de esta relativa complejidad, a efectos prácticos para el cirujano, el ajuste de la bisagra solo supone la colocación y ensamblaje de estas tres piezas que veis en la imagen y el polietileno.
Esta es una visión quirúrgica del mecanismo de bisagra central y su ensamblaje y el bloqueo una vez colocado el polietileno. Aquí podéis observar en detalle el mecanismo de fijación, que incluye además de un cono Morse una tuerca de bloqueo final. Como elemento muy relevante, en mi opinión, además de su seguridad antiluxación, este mecanismo permite 3 milímetros de distracción estable, lo que asegura un mejor control del movimiento, disminuyendo asimismo las fuerzas de tensión y aflojamiento. Gracias a este mecanismo, este tipo de imágenes y mecanismos de luxación de una prótesis de bisagra no son posibles con Enduro. Debo añadir que a fecha de hoy, otras casas comerciales también han adoptado e implementado mecanismos de bloqueo y mayor seguridad a sus diseños. Por otra parte, la capacidad de rotación del polietileno sobre una superficie altamente pulida facilita el movimiento y disminuye la transmisión de fuerzas nocivas a las interfaces de fijación de los componentes protésicos. Permite hasta 12 grados de rotación controlada interna-externa y este detalle que veis en la parte superior izquierda de los marcadores de rotación me resulta de gran ayuda en el seguimiento y control radiológico de los pacientes. Todos estos novedosos elementos de los que estamos hablando, en su conjunto han demostrado en pruebas de laboratorio una importante reducción de las fuerzas de tensión-aflojamiento a diferentes niveles. A nivel del anillo de bloqueo, un 58%, del 24% a nivel del vástago tibial y de algo más del 15% en el eje de flexión y en el vástago femoral. Todo ello favoreciendo una mayor supervivencia del implante. La posibilidad de colocar un vástago tibial de forma libre, no predefinida, con un offset de hasta 6 milímetros en sentido medio lateral, es otra de las importantes ventajas de este sistema, adaptándose a la anatomía tibial que en muchas ocasiones encontramos alterada por cirugías previas. Algo similar encontramos a nivel femoral, con un offset, en este caso en sentido antero-posterior, de hasta 2 milímetros. Obviamente, la disponibilidad de este offset garantiza una mejor adaptación del vástago femoral a la anatomía del paciente. Si bien la base cuadrangular del componente tibial resulta voluminoso a primera vista, su diseño poliédrico es particularmente estable y proporciona una excelente fijación primaria. Aunque no es el propósito de su diseño y seguramente su comportamiento biomecánico y la transmisión de carga no es igual, a mí personalmente me recuerda de algún modo las vainas de fijación metafisaria. Quizá con un discreto cambio en el diseño, la Enduro añadiría como ventaja esta fijación extra a nivel de la metáfisis ósea. A nivel femoral, sí que he hecho de menos algún elemento extra de fijación, metafisario me refiero, muy útil en casos con importante pérdida de tejido a este nivel. Aún así, en algunos casos, con grandes pérdidas óseas, como veréis más adelante en algunos de los casos clínicos que presento, es posible combinar este sistema con otros elementos de suplemento y fijación metafisaria. Sobre la existencia y posibilidad de utilizar componentes llamados de superficie avanzada, ya se habló al inicio de esta sesión, así como de sus ventajas en términos de desgaste y al hecho de minimizar el riesgo de fenómenos de hipersensibilidad al metal, tema muy actual y de gran controversia que quizá podemos tratar en un futuro encuentro. Bien, veamos ahora algunos elementos que más que detalles técnicos son recomendaciones que casi con certeza conocemos todos, pero que no está de más recordar y están orientados a la obtención de buenos resultados. En este sentido, es imprescindible, conocer al detalle el caso clínico y las circunstancias del paciente y su entorno. Es muy importante, a mi modo de ver, tener en cuenta y aclarar las expectativas del paciente. Planificar, planificar y planificar cada detalle y cada posible complicación con estudios clínicos y radiológicos adecuados. Definir la vía de abordaje que vamos a utilizar. Yo llevo realizando un abordaje mid-vastus modificado, un poco más hacia la línea media, por el que realmente me encuentro muy cómodo, incluso en revisiones complejas. Debemos prever y tener claro el déficit de tejido óseo y de estructuras ligamentosas que nos vamos a encontrar y, por supuesto, garantizar una buena cobertura de partes blandas. Basado en todo esto, como comentaba previamente, en cada caso el cirujano tomará la decisión acerca del diseño y los componentes más adecuados para reconstruir la articulación
y la necesidad de utilizar o no elementos adicionales de fijación, suplementos, vástagos, conos, vainas metafisarias o incluso injerto óseo en algunos casos. En mi opinión, el resultado de su trabajo debe garantizar una buena movilidad y función articular, una fijación firme y segura de los componentes protésicos, una rodilla estable en todo el rango de movimiento que le permita al paciente deambular en carga desde el primer día de la intervención. Como detalle técnico, destaco la importancia que adquiere el canal medular como referencia para la colocación de las plantillas de corte y la correcta orientación del componente femoral, especialmente en casos con grandes pérdidas óseas en los que es fácil equivocarse modificando la inclinación de la guía intramedular, como veis en la imagen. Yo personalmente siempre utilizo rayos X en quirófano en cirugía de revisión. Hay que prestar especial atención a este hecho cuando además tenemos una pérdida de hueso distal y anterior, lo cual es muy frecuente después de retirar un componente primario, debido a la tendencia a colocar la plantilla de corte y por tanto el componente femoral en flexión, aumentando el offset de cóndilos posteriores y el riesgo de malrotación. También debemos tener especial cuidado al suplementar con cuña los defectos en cóndilos posteriores. Trabajamos sobre un hueso de muy mala calidad con frecuencia y es relativamente fácil forzar la adaptación de una cuña de mayor o menor tamaño, alterando la rotación del componente femoral. Creo que esto es muy importante, especialmente cuando se trata de bisagras. La vigilancia y el control de la rotación del componente femoral. Cuanto mayor sea la pérdida ósea a nivel de los cóndilos posteriores, más difícil será controlar la rotación del componente femoral. Y recordad que en las bisagras, esta rotación define el eje de flexión de la rodilla. Similar a lo que ocurre en el fémur, el punto de entrada a nivel de la superficie tibial y la colocación de la guía intramedular es de gran importancia. En la planificación habrá que tener en cuenta la anatomía del paciente, la inclinación de la metáfisis proximal y la distancia del centro del canal intramedular a la cortical anterior. Así evitaremos una inclinación inadecuada y el desplazamiento en sentido posterior del componente tibial. Sobra decir que la planificación en la que tanto he insistido debe tener soporte en un conocimiento profundo del instrumental y de la técnica de colocación, en seguir esta técnica paso a paso, sin improvisar ni inventar. Sin duda, así evitaremos complicaciones durante la intervención. Por último, dos trucos que parecen tontos, pero que a mí personalmente me han facilitado las cosas. Estas dos piezas independientes del componente de prueba, del componente femoral, claro, son difíciles de manipular simultáneamente, sobre todo cuando se tienen grandes pérdidas óseas. Así que si mantenéis estos dos pines de fijación en su sitio, idealmente unos pocos más cortos, se os hará mucho más fácil la adaptación de todo el componente y la reducción de prueba. Otro truco, una vez colocado el polietileno, tirar hacia arriba el pin de fijación ayudará a que este encaje bien en su lugar, haciendo mucho más sencillo el ajuste del cono Morse y la colocación de la tuerca de bloqueo. Existe un buen número de publicaciones científicas y evidencia clínica de los buenos resultados obtenidos con el diseño Enduro, y también resultados de laboratorio que evalúan las propiedades biomecánicas y la calidad de los materiales utilizados en términos de resistencia y duración. Este es un buen ejemplo de una serie de casos con 5 años de seguimiento, con excelentes y buenos resultados en términos de movilidad y función y una supervivencia cercana al 80%. Este trabajo resulta particularmente interesante porque a pesar de su bajo número de casos, se trata de un estudio randomizado y controlado que compara Enduro con la Endomodel. Como sabéis, uno de los diseños de bisagra con buenos resultados de mayor difusión en el mercado. En este estudio, los resultados medidos con diferentes escalas en pacientes con grandes inestabilidades fueron similares en ambos diseños. En conclusión, Enduro es una prótesis de bisagra rotatoria con una gran modularidad, utilizable en cirugía primaria y de revisión, incluyendo, por supuesto, casos de elevada complejidad y grandes pérdidas óseas. Gracias a la avanzada tecnología de su especial sistema de bisagra, garantiza la seguridad en su fijación, conservando un amplio rango de movilidad. Su diseño ofrece ventajas en términos de conservación de tejido óseo, biomecánica y durabilidad, elementos todos ellos que favorecen la supervivencia a largo plazo del implante. Bien, os agradezco hasta aquí vuestra atención
Si queréis hacer algún comentario o el moderador quiere en este momento detener la charla, pues adelante. Y si no, pues continúo con los casos clínicos ilustrativos sobre las bondades del sistema en cirugía primaria y de revisión. Sí, creo que podríamos continuar con casos clínicos tuyos y luego tengo ya algunas preguntas pendientes que pienso hacerles más bien a ambos y hacerlo un poco más dinámico. Así que continúa, por favor, y ya vamos pues con los casos clínicos. Muy bien, tenéis aquí, esta es la imagen de la rodilla de una mujer de 80 años con un valgo severo bilateral asociado a una rigidez y un flexo de 15 grados de larga evolución, con una tendencia a la anquilosis. Inexplicablemente, nunca antes se había planteado operarse. Este es el resultado a los 29 meses, con una función satisfactoria. Observar en este caso la utilidad del offset tibial, cómo se adapta a la anatomía de la paciente. Este es un hombre, 69 años, de estos hombres duros de campo, que creo que por allí también tenéis sin duda, con una secuela como consecuencia de un traumatismo y una infección articular 15 años atrás, gran deformidad, pérdida de la congruencia articular, muy inestable durante la marcha y con una importante limitación funcional, incluso para cortos desplazamientos. Aquí puedes ver una total alteración de la anatomía y de la estructura ósea del paciente. Control posoperatorio a los 34 meses, habiendo recuperado la capacidad para deambular casi con normalidad. Aquí veis, a ver si funciona, sí, correcto. Aquí veis a nuestro hombre de campo en su última revisión en consulta. Bien, esto es una paciente con una secuela de polio, osteotomía femoral en 2 ocasiones, en 2011 y en 2016, sin una mejoría de la marcha, dolor e inestabilidad persistente. Control a los 29 meses. Este es uno de los casos que comentaba yo anteriormente durante la charla, en que el tamaño de los componentes importa y hay que tenerlo muy en cuenta en pacientes con secuelas de polio, así como mantener un discreto recurvatum para facilitar la marcha en la fase de carga monopodal en estos pacientes. Esta es una paciente de 71 años, también con secuela de polio, a quien se había realizado una osteotomía tibial en el año 1998 y posteriormente, en el año 2008, colocado una prótesis de rodilla estabilizada posterior con el vástago tibial que veis en la imagen. Yo personalmente soy muy crítico con la utilización de este tipo de diseños en pacientes con secuelas de polio, salvo raras excepciones. Por cierto, la rodilla de la que estamos hablando es la rodilla buena de la paciente y esta que veis en la imagen es la otra rodilla, en la que usa de forma permanente un aparato ortopédico para deambular. Como os comentaba, la prótesis estabilizada se colocó en el 2009. Esta es la imagen del 2011. Esta en el año 2013, en la que vemos cómo progresivamente va aumentando el recurvatum, el desplazamiento posterior del fémur y, por supuesto, la inestabilidad. En 2016, el problema es aún mayor, ocasionando dolor y una limitación funcional severa a la paciente. Como veis, creo que es uno de los problemas de utilizar este tipo de diseños en pacientes con secuela de polio. Por si fuera poco, además, la gamografía ósea mostraba una movilización del componente tibial, así que decidimos realizar una cirugía de revisión con una prótesis de enduro. Este es el control postoperatorio. Este es el control radiológico 3 años más tarde, sin signos de aflojamiento ni problemas relacionados con el implante. Y aquí podéis ver un vídeo de la paciente en su último control en consulta, muy insatisfecha a pesar de la evidente limitación general consecuencia de su enfermedad de base. Como comentaba en la charla, es muy importante tener en cuenta y hacer reales las expectativas del paciente. Esta paciente tenía dificultades muy serias previamente para caminar y ahora con dificultad, pero consigue hacerlo. Bien, aquí tenéis un artículo del 2018 que avala la utilización de diseños altamente constreñidos en pacientes con secuelas de polio y advierte cómo un buen porcentaje de las revisiones de estos pacientes se realizan como consecuencia de la inestabilidad y el recurvatum postoperatorio. Este otro artículo habla acerca del fracaso precoz que tienen los diseños condilares en estos pacientes debido precisamente a la inestabilidad y a la mala distribución de cargas.
recomendando la utilización de prótesis tipo bisagra rotatoria en pacientes con secuelas de polio. Aquí tenéis el caso de un hombre joven de 56 años, del que lamentablemente no tengo muchas imágenes, con secuelas de una fractura compleja de tibia intervenida 10 años atrás, que acude con dolor y gran inestabilidad articular por deficiencia del ligamento lateral externo. A la derecha tenéis el control radiológico 24 meses más tarde, en el que, como veis, realizamos la extracción del material necesario, solamente del material necesario para la colocación de la prótesis. Si recordáis en este momento la imagen previa de la paciente con secuela de polio, también dejamos in situ la grapa de osteotomía colocada casi 20 años atrás. Me referiré a este tema un poco más adelante. Este otro caso se trata de una mujer de 81 años, con una gonartrosis severa y una prótesis de cadera bilateral, que ya estaba incluida en lista de espera para colocar una prótesis total de rodilla a causa de su problema en ella misma, pero que sufre una caída con fractura supracondilia de fémur en junio del 2015. Aquí tenéis la imagen tridimensional que muestra la gravedad y complejidad de la fractura. Este es el control radiológico al mes de operada, en el que, como podéis observar, no se obtuvo una buena reducción inicial, o creo yo, bien ocurrió un desplazamiento secundario de la misma. Parece ser que la paciente en ese momento, por su edad, su patología de base concomitante, no quiso someterse a una nueva intervención para corregir esto. Pero 3 años más tarde, la situación no había mejorado, evolucionando a una celulartrosis muy dolorosa y con una gran impotencia funcional. Este es el control postoperatorio, en el que, como veis, también se mantuvo in situ el material de síntesis que nos fue posible. Este es el control a los 18 meses más tarde. He de decir que, si bien desde el punto de vista óseo no tuvimos una mayor complicación, sí que tuvimos problemas con la cobertura de partes blandas y requerimos de la colaboración del servicio de cirugía plástica. Este artículo, alusivo a este tema, habla acerca de las ventajas de mantener el material de síntesis in situ y la posibilidad de hacerlo especialmente cuando se utiliza cirugía navegada. Este otro artículo, aunque hace referencia a ortogracia primaria, informa de las ventajas de retirar solo el material necesario, minimizando el daño o posible lesión de las partes blandas con la ventaja que ello supone. Esta publicación, un poco en la misma línea que la anterior, en la que incluso de manera percutánea se retira solamente el material necesario, evitando un traumatismo mayor de las partes blandas. Aquí podéis ver el hundimiento postraumático del componente tibial en una mujer de 82 años, 2 años después de la colocación de la prótesis primaria, debido a la importante pérdida de estoc óseo y la gran inestabilidad de la edad de la paciente. Decidimos colocar una prótesis de enduro. Este es el resultado con casi 3 años de seguimiento. Bien, este es un hombre de 61 años que al parecer había sufrido una fractura y una infección severa de la rodilla hace más de 20 años, y a quien, como consecuencia de la misma, se le había colocado una prótesis primaria de rodilla que fracasó posteriormente. Y hace 13 años se le coloca esta prótesis de revisión que veis en la imagen, con fecha febrero del 2007. En enero de este año, acude a mi consulta deambulando por su propio pie, con dolor a nivel de rodilla y muslo, inestabilidad, cojera y gran limitación funcional. Y la imagen que veis en la radiografía: migración, lisis, aflojamiento del componente femoral y también del componente tibial, como comprobamos posteriormente. Debido a lo que nos pareció un inminente riesgo de fractura, pensamos en operarle lo antes posible, pero el COVID-19 y la pandemia frenó nuestros planes. Recientemente, una vez que había mejorado la situación de la pandemia en España, realizamos la cirugía colocando la prótesis enduro que veis en la imagen. Este es el paciente dando sus primeros pasos al día siguiente de la intervención. Y aquí lo veis la semana pasada cuando acudió a control a nuestras consultas. Este caso lo traigo porque se trata de la infección de una prótesis con una vaina metafisaria en una paciente de 79 años, con cirugías protésicas múltiples
y un importante déficit del aparato extensor, como podéis ver en la imagen, a nivel del tendón rotuliano. Ante la dificultad de la extracción de estas vainas metafisarias, yo personalmente prefiero hacer una especie de sarcófago-osteotomía de la TTA que aprovecho para la colocación del nuevo implante y, en este caso, para la reconstrucción del tendón rotuliano y refuerzo del aparato extensor con una plástica del tendón de Aquiles. Aquí podéis ver las imágenes del segundo tiempo del recambio y el control casi 3 años más tarde. Este es el último caso. Se trata de una mujer de 76 años a quien se realizó una artroplastia de revisión tipo bisagra en el año 2007. Al parecer, durante el primer año evolucionó favorablemente, con mejoría clínica, buena movilidad y las radiografías que veis en esta imagen. En 2009 comienza con un cuadro de dolor que localiza a nivel de la cortical externa del fémur. Observad en la imagen el abombamiento progresivo de la cortical externa. En 2013 la situación empeora, no hay mejoría y es evidente el fracaso a nivel de la interlínea, además de un mayor abombamiento de la cortical externa. 2 años más tarde, continúa empeorando la situación, sensación de fallos, inestabilidad. En la imagen es predecible la afectación del polietileno y del mecanismo de bisagra. En junio de 2016, acude a nuestro hospital con esta imagen. Una lisis perivástago, erosión de la cortical externa, un cuadro inflamatorio de rodilla con reactantes de fase aguda elevados. Los estudios microbiológicos y cultivos realizados aportaron información positiva para un estafilococo epidermidis y la gamografía de los leucocitos marcados fue francamente positiva para un proceso infeccioso. Con todo esto, sumado al cuadro clínico, decidimos realizar una revisión en 2 tiempos, colocando un espaciador articulado de cemento antibiótico específico para el germen identificado. 2 meses más tarde, y tras un aparente movimiento brusco sobre la cortical ósea ya debilitada de la paciente, sufre una fractura por encima del espaciador de cemento. Solucionamos provisionalmente la situación con este clavo intramedular de tibia y un nuevo espaciador antibiótico para que la paciente pudiese deambular. En la planificación preoperatoria resultaba evidente una importante pérdida ósea a nivel metafisario y la necesidad de algún elemento de soporte a este nivel. Aquí podéis ver los defectos óseos durante una de las cirugías, para lo cual tomamos la decisión de utilizar estos conos metafisarios a nivel femoral y tibial combinados con la prótesis de bisagra en duro. Estas son las radiografías posoperatorias en junio de 2017. Podéis apreciar los conos colocados a nivel metafisario tanto femoral como tibial. Marzo del 2018, componentes in situ sin signos de aflojamiento, aparente integración progresiva metafisaria a nivel de los conos y el vástago. Mejor imagen aún, octubre de 2019, casi 2 años después de la intervención. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenéis la paciente, a ver si se carga la imagen. Aquí tenéis la paciente con una razonable movilidad y función. A ver qué pasa con la imagen. Correcto, ahora parece que va. Y una función razonable a pesar de las complicaciones y del caso tan crítico aparentemente. Muy bien, como siempre he dicho, hay que trabajar con las expectativas del paciente y lo que de verdad la paciente espera, ¿no? En cuanto a su vida futuro y a su rodilla. Bien, por último os enseño un par de artículos que hablan de la importancia de conseguir un apoyo metafisario, con lo cual yo estoy de acuerdo en este tipo de cirugía, valiéndose, si hace falta para ello, de la utilización de conos que permitan la fijación y la transmisión de cargas, a la vez que minimizar la necesidad de utilizar vástagos de diámetro y longitud, obteniendo similares resultados en términos biomecánicos. Y con resultados comparables en algunos estudios como este a la utilización del injerto de cabeza femoral para rellenar los defectos óseos encontrados, con resultados similares a los obtenidos con estos conos trabaculares. Bien, creo que esto es todo en cuanto a casos clínicos. Gracias por su atención y pues nada, muy amables.
Muchísimas gracias, José Javier. Súper interesante por los tipos de casos que tienes. Vemos que tienes una muy buena experiencia en el tema y ya vamos a hacerte algunas preguntas al respecto. Para ganar, creo que el plan ahorita es revisar los dos casos que tenemos de acá y ahí voy a abrir un foro y les voy a hacer preguntas uno al otro. Obviamente no me voy a autopreguntar, pero les voy a preguntar a ustedes y al final con Pablo compartimos básicamente todos los criterios. Entonces ahí vemos qué ponencia podemos tener. Pablo, continúa tú entonces con los dos casos de acá. Muchas gracias. Perdón. Listo. Bueno, gracias a Brown. Gordo, gracias por coordinar, y José Javier, un gustazo conocerte. También a la doctora que nos precedió. Solamente como para la gente más joven, ¿qué significa constricción? Porque queda en el aire una constreñida, semiconstreñida. ¿Qué significa eso? Son los efectos de los diferentes diseños de polietileno en implantes protésicos de rodilla que proveen estabilidad necesaria para contrarrestar fuerzas que inestabilizan la rodilla luego de una artroplastia. Aquí, por ejemplo, vemos con retención del cruzado, que es la menos constreñida que tenemos, la posterior estabilizada, que es la que mayor porcentaje de utilización hay en nuestro medio, la ultracongruente, que está de moda y nosotros usamos mucho con el doctor Arteaga, la semiconstreñida, que es la que conocemos casi todos en nuestro medio, y la constreñida, que es la que estamos hablando, y José Javier ya hizo una exposición completa de esto. Únicamente recalcar lo de la primera generación, que fue bisagras de tipo rígida, sin rotación, y actualmente estamos en la tercera generación, que justamente estamos abocados a lo que esta charla compete. El caso nuestro es el siguiente. Es una paciente de 62 años, mujer, el 2011, asiste a nuestro consultorio con este genuvaro artrósico, en el cual hicimos, pese a su edad y el tipo de hueso, en ese momento utilizábamos mucho prótesis no cementada, como ustedes ven. A nosotros nos caían con eso por utilizar prótesis no cementada en este tipo de mujeres o de pacientes, en las cuales vemos el resultado con las líneas de migración, de alineación. En 2019, hace 9 años después de la intervención, a los 71 años de la señora, sufre una caída con una flexión excesiva de su rodilla, y es una caída de su propia altura, no es un trauma severo, una deformidad en varo, como ustedes ven, y un acortamiento importante del miembro inferior izquierdo. Aquí ustedes ven las radiografías con las que nos llega el paciente, el eje mecánico y completamente la desalineación de los componentes protésicos. Ustedes, y recalco, vean, entre comillas, la integración de la prótesis no cementada a nivel tibial, que justamente en el momento transquirúrgico confirmamos que estaba adherida. Tenemos el aflojamiento protésico. Estas son radiografías transquirúrgicas en las cuales retiramos y vemos la fractura a nivel del cóndilo femoral medial con la reducción y la colocación de la prótesis. Esta fue en febrero del 2019, en la cual justamente colocamos un detalle, y en nuestro medio, como ustedes vieron, la paciente es bastante pequeña, tuvimos de este conflicto una lesión pequeña a nivel de la cortical interna, porque justamente este vástago, esta parte principal de la enduro, es un poco grande para nuestro medio. Sí es cierto lo que dice José Javier, que da una estabilidad extra, pero en nuestro medio nos ha presentado, y se presentó justamente en este caso, este problema de lesión a nivel lateral, pero que no hay ningún conflicto con justamente la funcionalidad que ustedes ven aquí radiológicamente, con los trazos de alineamiento y la movilidad de la paciente completa y la función completa. Y el segundo caso, para posteriormente pasar a las preguntas, es una mujer igualmente el 2011, de 68 años. Le hicimos una prótesis total, New Wave, que es la que usábamos en ese momento. La señora el 2018 sufre una caída y asiste donde nosotros con dolor. Ustedes vean la reabsorción que se ha producido, es una prótesis cementada en este caso, y se produce una absorción completa del hueso a nivel femoral distal.
En 2019 asiste, no quiso ese momento hacer ningún tipo de intervención, pero ya asiste con una inestabilidad. Justamente había mucho movimiento o juego a nivel de la componente femoral proximal, de la parte de la prótesis, y del valgo que tenía el 2011, el 2019 terminó con un varo que ya era molesto para la paciente. Estos son los hallazgos transquirúrgicos, no había ninguna lesión ósea severa, a Dios gracias. Hicimos la colocación, nosotros en estos dos casos lo hicimos en forma cementada, no cementada. Esta es la parte del pistón o de la parte de la bisagra del enduro, y cómo hemos armado posteriormente el mismo componente. En este caso, el último, nosotros, yo tengo mucho temor, y con Gonzalo no hemos hecho la tuberculoplastia tibial para hacer el levantamiento. Nos da bastante temor en la colocación de los alambres, nos sentimos mucho más confiados de hacer el cierre o la apertura en B del cuádriceps. No hemos tenido complicaciones, solo en una paciente joven que lo hicimos en una revisión. La paciente se cayó y tuvimos que reingresar porque se rompió todas las suturas, pero los movimientos nosotros lo damos desde el primer momento. El cierre lo hacemos a 90 grados como ustedes están viendo, como detalle quirúrgico únicamente para estos casos. Este es el control de marzo del 2019, en el cual vemos una buena integración de la prótesis, un alineamiento óptimo, y la movilidad del momento del retiro de los puntos. En septiembre del 19 hicimos otro control, y este es el resultado final de la paciente. Eso sería todo. Si es que salgo de la pantalla. Ingeniero, si puede darnos pantalla, por favor, a todos, para empezar las preguntas. Me parece que podríamos aprovechar para algunas de las preguntas que tengo. No sé si, José Javier, puedes volver a tus primeros casos clínicos. Te compartimos pantalla con nuestras imágenes arriba, y podríamos conversar un poco de los casos, porque mucho de lo que voy a hacerles preguntas tiene que ver un poco con el manejo que veo que has hecho de algunos de tus casos, ¿ya? Ahí podemos pasar directo a la parte de casos clínicos. Ingeniero, ayúdenos con los audios abiertos de todos. Listo, doctor. Qué buenos casos tienes por ahí, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que sí, me llegan allí pacientes derivados de otras ciudades cercanas, y pues tengo la fortuna, si se puede llamar de alguna manera, de contar con casos de este tipo. Hay unas canas por ahí que aseguran que esos casos son una fortuna, estoy segurísimo. Ya, como no, o es cana o es pérdida completa. Ok. Bueno, por aquí estamos ya en el primer caso aproximadamente. Ejemplo 1. ¿Cuál es la experiencia, y creo que una de las mayores controversias en bisagras y en general en prótesis de revisión constreñidas, es la experiencia que tienes en primarias? Veo que la estás empleando regularmente. Nosotros tenemos como criterio no emplearla en primaria. Es una escuela que tiene, actualmente estamos viendo que hay una tendencia de los cirujanos jóvenes a utilizar bisagra en primarias, y esto mucho en base a las publicaciones iniciales de los modelos de Link, que pues tuvieron alguna entrada acá en el país en alguna época. Nosotros no compartimos eso. Para nosotros estas prótesis tienen que ser manejadas esencialmente en revisiones, y de hecho la bibliografía, si bien es cierto que apoya el uso en términos de durabilidad, en ningún artículo que tú lees vas a encontrar que digan que es la indicación una primaria de estas. Entonces, en este primer caso, no sé cuál es tu criterio de selección de un paciente para hacer una primaria con bisagra rotacional. ¿Ya? Muy bien. Voy a hacer alusión al primero y al segundo, que son casos muy parecidos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí que creo que una prótesis de bisagra tiene su indicación concreta. No creo que un paciente, y estoy de acuerdo también en que hay cierta tendencia, tanto en la literatura como en la praxis de pacientes jóvenes, en cierta tendencia con relativa facilidad poner una bisagra. Pues ¿por qué? Porque es muy seguro, seguramente es más fácil obviar el tensado de las partes blandas, conseguir unos gaps adecuados, y a lo mejor incluso resulta más sencillo. Pero desde luego creo que no debe ser así y que no es la indicación adecuada. Yo pongo o indico, con los casos que habéis visto, prótesis tipo bisagra en primaria solamente cuando por algún motivo
estoy absolutamente seguro de que no voy a poder conservar los ligamentos laterales y conseguir una estabilidad adecuada del paciente durante la intervención. En este caso, por ejemplo, ves cómo pongo en la imagen rigidez. Yo daba por hecho y, hombre, de todas formas en quirófano siempre tengo una PS al lado, por si acaso. Doy por hecho de que la liberación de partes blandas va a ser tan extensa que no voy a conseguir mantener los ligamentos en su sitio y me va a quedar una rodilla inestable, o bien con una dificultad para balancear los gaps, que esto creo que es muy importante, y por eso tener a mano la bisagra. En el caso siguiente, que es el caso número 2, es muy parecido, pero en este caso lo contrario. Esto era una inestabilidad muy severa, a pesar de la deformidad tal. O sea, yo asumía que conseguir una estabilidad adecuada, un balance adecuado de los ligamentos, iba a ser imposible para colocar una prótesis PS estándar. Y por eso planifiqué la cirugía con una cirugía de bisagra. Pero de acuerdo contigo, creo que salvo en muy contados casos, muy específicos, cuando de otra manera no puedas garantizar la estabilidad de la rodilla, debes utilizar una bisagra. Si no, siempre, vamos, PS o incluso CR. Yo uso más, la rodilla que más pongo habitualmente es la CR con un polietileno relativamente constreñido, creo que es similar a lo que hacéis vosotros. Nosotros estamos manejando mucho el tema de ultracongruencia en primaria, pero bueno, ese es otro tema más. Pablo, ¿algún criterio específico que tú puedas decir? Ejemplo, y esto lo pregunta Javier Ramos y estaba dentro de mis preguntas también. Yo considero, por escuela, más de 20 grados de varo valgo, tengo que tener algo constreñido a la mano por si acaso, porque me pueden fallar esos colaterales. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son qué es lo primero que piensas en el paciente para una primaria? A ver, lo único que faltó aquí es en el examen físico. Bueno, hemos visto ya muchas conferencias. Hernán del Cel hace muchos trabajos en lesiones tan severas. Y lo primero que tú haces es justamente reducir el valgo. En este caso, en el varo, en el caso que está exponiendo José Javier. Si el ligamento es continente, tú puedes reparar ese tipo de lesión ósea sin una bisagra y solo utilizando una semiconstreñida, que sería lo válido, evitaría la utilización de la bisagra. Si bien es cierto, la bisagra es más fácil porque justamente el movimiento es más sólido, tú te olvidas de los ligamentos colaterales y en esa forma no tienes que estar, entre comillas, balanceando todos los elementos, pero justamente viene el problema de los estudios no dan una viabilidad tan larga a las prótesis de bisagra en primarias, razón por la cual mientras menos evitemos la utilización de bisagra en primaria no indicada, quiere decir ligamentos continentes en los cuales tú puedes realizar tus cortes sin lesionarlos, debes utilizar una prótesis primaria, no una bisagra. La bisagra, como recalcó justamente las indicaciones José Javier, son las indicadas: poliomielitis, que tú tienes una inestabilidad completa por fallos mecánicos, musculares, ligamentos también mal, y aparte de eso justamente los gaps óseos. Si es que tú no tienes un corte óseo o tienes una reabsorción ósea exagerada, pues la utilización de la bisagra sería lo ideal. De hecho, entre las indicaciones descritas desde el imbalance en el cajón varo, en el cajón extensión flexión. No olvidemos, esto es algo que está muy claro, no puede irse de la cabeza para los jóvenes que están viendo esto, que esto es una cirugía de partes blandas. La prótesis no es más que una resuperficialización. Si no manejas bien partes blandas y no tienes un gap balanceado, vas a tener problemas antes, durante o después. Y esto me lleva también al tema de, ¿tienen alguna experiencia en el tema de anquilosis articular o en artrodesis, como revisión de artrodesis? José Javier, ¿tú has hecho anquilosis articulares severas? Pacientes con anquilosis severa, algún caso he hecho. Y la verdad que debido a la destrucción articular, básicamente, claro, como bien comentabas, no resulta práctico porque te olvidas un poco, entre comillas, de las partes blandas y pones una bisagra y casi que solucionas el problema. Me he planteado alguna vez hacer reconvertir una artrodesis a una bisagra, pero realmente no me he atrevido a hacerlo, no tengo experiencia con ello. Algunos compañeros que conozco la tienen. Es bastante complejo el tema de volver a, sobre todo el tema de las partes blandas, volver a conseguir que el paciente doble la rodilla, conseguir la longitud ósea, es bastante complicado cuando se da de una artrodesis previa. Fantástico. Pablo, artrodesis, anquilosis.
por mi parte, y bueno, recuerdas, Gordo, nosotros hemos tenido 2 casos de estos, uno de una reversión en una paciente en la cual justamente el espaciador falló, el articulado, más o menos lo tuyo, lo que tú tuviste, José Javier, y le colocaron un clavo endomedular, pero mucho tiempo, casi 2 años, y luego de eso el paciente quería movilizar su rodilla. Fue uno de los pocos pacientes en los cuales justamente de entrada fuimos, hicimos el BY, levantamos, porque como tú dices, la parte cuadricipital está adherida 100%, tenemos que liberar todo, hacer una liberación completa del cuádriceps, y la BY nos facilita mucho para lograr la flexibilidad de la prótesis. La contra que tenemos en nuestro medio son los costos. Estamos hablando en un paciente que si es que se opera con seguro, pues entre comillas, no hay problema, entre comillas, porque muchos seguros les ponen trabas, pero en un paciente que es privado, que paga por su parte mismo, ponerse una prótesis de unos 8 o 9 mil dólares, si tú puedes hacer todos los cortes mínimos y tratas de hacer todos los balances lo máximo posible sin que produzcas una inestabilidad de tu rodilla y colocar una primaria, pues eso lo hacemos. Y volviendo a tu pregunta, Gordo, pues sí, y recuerdas que lo hicimos, y el primer detalle que hicimos es justamente balance, liberación del tendón cuadricipital en la parte superior, una liberación 360 grados en la parte medial, que es lo que nos fue bastante bien, con lujación y liberación de las partes posteriores, pero pusimos primaria, no pusimos bisagra. Oh, qué bárbaro, está robando preguntas. A ver, veamos esto. Las estadísticas, que es probablemente de lo que más se discute. ¿Por qué? Porque vivimos guiados por artículos, vivimos guiados por metaanálisis. La verdad es que la experiencia, si bien es cierto que estos diseños rotacionales ayudaron muchísimo a cambiar la biomecánica de las bisagras y descargaron mucha tensión en los tejidos, el hecho es que no es una prótesis de larga duración. Si bien tenemos estudios, probablemente recién Carlos Rodríguez Merchán publicó uno en el EFORT, y él hablaba de un seguimiento a 10 años de 51 hasta 92% de durabilidad. Pero estamos hablando de 10 años, no es un rango grande. Y lo que me asusta a mí de estas es obviamente luego qué basta o tendremos que poner o qué tendremos que inventarnos en una revisión. Pero eso es un hecho, que la sobrevida de estas prótesis también tiene que tenerse en cuenta, sobre todo para los que voten como primaria a este implante. Respecto al otro, Pablo ya adelantó un poco lo que hacemos, lo cual pues sí es un hecho. José Javier, vamos puntuales. SNP cuadricipital, BY o tuberculoplastia para manejar aparato extensor difícil de presentar. Vale, muy bien. Yo durante muchos años hice la VY en cuádriceps y tal, y desde hace yo creo que unos 7 años, quizá un poco más, prefiero hacer osteotomía tibial. Para mí la clave está en mi capacidad, como comentaba previamente en la charla, para mí es muy importante que el paciente al día siguiente pueda apoyar y pueda empezar a caminar. Y pueda doblar su rodilla al menos de 45 a 60 grados y luego ya con la rehabilitación irá ganando y tal. Entonces, si yo preveo que haciendo la osteotomía de la TTA, la tuberculoplastia, garantizo que el paciente va a poder tener este rango de movilidad, hago este tipo de abordaje. Si la retracción muscular y tendinosa es tan importante que preveo que esto va a ser imposible, prefiero una VY. Además, cuando hago la VY, la suelo apoyar con una malla de PDS muy parecida a la que usan los cirujanos y en ocasiones incluso hago una especie de cerclaje con una cinta de mersilene de 5 milímetros para descargar la tracción del tendón mientras se recuperan las partes blandas. Bien es verdad que en mi opinión, en estos pacientes con VY, siempre al final del paso del tiempo, 1 o 2 años de seguimiento, tienes un pequeño, como poco, un pequeño déficit de extensión que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Pero es verdad que si es retracción muscular, la única forma que el paciente doble es hacer algo a nivel de partes blandas. Y la osteotomía de la TTA no nos vale. Bueno, entendamos si tienes TAT, ¿no? Yo creo que el gran problema de esta cirugía no es tanto lo que podamos inventarnos en un fémur o lo que podamos hacer en una tibia. Tenemos muchas alternativas. A mí lo que me asusta y lo que con Pablo hemos sufrido en cirugías realmente es del aparato extensor. Yo creo que el aparato extensor es el gran cuco de esta cirugía. Porque la que tú presentaste, la revisión que presentaste en un 2 tiempos, quedó con una patela baja, pero macabra, y esa patela baja es la que no le va a dejar caminar a la gente. Entonces el aparato extensor sigue siendo el gran paradigma de esta cirugía, creo yo, en mi práctica, que no es enorme, pero lo que he visto es que ahí es donde la cosa se complica. Con respecto a los aloinjertos, tenemos claro que estás empleando conos
Veo que tienes a disposición también metal trabeculado, lo cual es muy interesante. Nosotros tenemos inicialmente algo de eso, pero los costos son muy limitantes. Experiencia en el uso de aloinjertos masivos, empleas rutinariamente chips, hidroxiapatita. ¿Cuál es tu manejo de aporte biológico en la cirugía? Bueno, yo realmente lo uso muy poco, realmente lo uso muy poco. Yo, como os decía, creo que, en mi opinión, uno de los objetivos que yo me propongo es la recuperación muy rápida del paciente, lo cual supone que el paciente al día siguiente de la intervención, a ser posible, salvo raros casos, empiece a deambular en carga. Entonces, yo siempre prefiero usar un andamiaje, una estructura que garantice la estabilidad con el hueso, pero que permita al paciente deambular al siguiente día. En algunos casos he usado injerto de banco de hueso, cabezas femorales, fragmentos de tibia, pero en muy contados casos. Yo personalmente prefiero utilizar un cono trabecular, una vaina metafisaria, más aumentos, siempre y cuando, como decía, garantice la estabilidad y la fijación de estos elementos al hueso, de tal manera que el paciente pueda empezar a caminar al día siguiente. Pablo, ¿tu idea? Bueno, nosotros no hemos usado conos, no lo he utilizado para nada por los costos justamente como lo decía antes, pero sí hemos utilizado no chips, sino fresado de las cabezas. Nosotros preservamos las cabezas que sacamos de las prótesis primarias, las congelamos y esas utilizamos como halo injerto. Ese halo injerto lo que hacemos muchas ocasiones es tipo cementación de Link. Hacemos cemento con la compactación del hueso y en esa forma nosotros damos, y estamos muy de acuerdo contigo, José Javier, que la deambulación del paciente debe ser desde el primer día. La movilización hasta 90 grados, si es que nos da. La BY no la tenemos tanto cuidado. Lo que tenemos mucho cuidado es que el paciente, o sea, siempre la fisioterapia la iniciamos el mismo día y el fisioterapista va guiando la flexión y luego la extensión es en forma pasiva hasta extensión 100% para que no funcione el cuádriceps, pero que no se nos adhiera nuevamente el componente cuadricipital. Entonces, en esa forma hemos logrado justamente no inmovilizar tanto. En todos los artículos de la BY, ¿por qué los malos resultados, considero yo? Porque inmovilizan 2-3 meses y luego veamos qué pasa. O sea, se te pegó todo y ¿qué pasó? La maniobra de Judet, ¿en qué quedó? En nada. Por eso nosotros tenemos ese tipo de manejo un poco más agresivo. Nos han criticado mucho porque dicen, pero bueno, se te va a abrir. No, si se te abrió en la cirugía, pues se te va a abrir, no lo cerraste bien. Ese es el cuidado que siempre tenemos con Gonzalo. Lo que no nos gusta muchas ocasiones, la rótula baja. Más bien, esa pregunta era hacia ti, José Javier. ¿Cómo manejas una rótula baja? Sintomática. Hay muchos, bueno, casos que habéis visto con las grandes pérdidas óseas y tal. Este tipo de pacientes como estos son pacientes en los que están francamente muy limitados, grandes pérdidas óseas, secuelas de polio, postfracturas y tal, en el que claro que le doy importancia a la altura de la rótula y en cómo va a afectar esto el rango de movilidad del paciente. En ocasiones es muy difícil recolocar una rótula justo en su nivel, precisamente por la pérdida ósea, la afectación del tendón y tal. Se lo explico al paciente y creo que los resultados en términos de deambulación y función son razonables en este tipo de pacientes. Por supuesto, jamás aceptaría una interlínea baja, una patela baja en un paciente con una cirugía convencional y tal. Entonces estamos claros y tampoco lo pones como una alternativa, por lo que vi en el caso de fractura que tenías, no lo pones al injerto como una opción en pacientes con gran conminución metafisaria. Porque el problema de la enduro, como no es un problema, sino que no es un diseño para eso. No te da un reemplazo metafisario para que puedas llenar defectos. Me pareció interesante la solución como la diste, que es más o menos lo que nosotros hemos hecho. Tips quirúrgicos, ¿cómo manejas la tibia? Tú haces liberación 360 de la tibia, entiéndase la liberación de toda la circunferencia tibial para tener mejor movimiento y para proteger los grandes vasos. ¿Haces algún gesto en la tibia o normalmente donde la encuentras la trabajas? Pues normalmente, vamos, yo siempre voy de menos a más, ¿no? Intento, como os decía antes, a mí me preocupan mucho las partes blandas y yo diría que si he tenido problemas preocupantes en cirugía de revisión, especialmente con bisagras y tal,
es partes blandas, fundamentalmente por el tipo de paciente, la vascularización, pacientes pluripatológicos, en fin. Y me preocupa mucho el tema de las partes blandas. Luego siempre voy de menos a más. Si hace falta una liberación circunferencial, la hago sin problema. Pero en el momento en que yo veo que tengo sitio, que tengo el espacio necesario para colocar el implante, ahí me paro. Siempre y cuando al final de la intervención, como comentaba el compañero, tengas una movilidad. La movilidad que no tengas al final de la intervención no la vas a ganar después. Pero creo que eso es importante. Pablo. Bueno, igual, lo mismo. El cuidado que tenemos en las partes blandas es lo que nosotros priorizamos. Y justamente el 360 nos ha dado mucha factibilidad del manejo en estas revisiones. Repito, nos preocupa siempre un tendón acortado, la rótula baja, porque justamente es una de las molestias de los pacientes posteriores. Perfecto. Seguimos con las dudas. Tips quirúrgicos. ¿Cómo manejan la rotación en el gran defecto óseo? Tenemos pacientes que hemos manejado que ya no tienes cóndilos, así que podrías haber pensado en una línea transepicondilia, desapareció, no tienes una línea de Whiteside, ya no hay cóndilos posteriores. ¿Cómo te orientas? ¿Cómo nos aconsejarías manejar el tema rotacional femoral, sobre todo? ¿Qué guías utilizas en el paciente con gran defecto? Como comentaba en la charla, esto es uno de los grandes problemas y en las bisagras más, como que comentaba previamente. El hecho de tener una bisagra quiere decir que cuando doblemos la rodilla, la tibia va a seguir el eje que le marque la bisagra, no otro. Es la misma razón por la que yo siempre en cirugía de revisión, y no me importa que no sea un caso tan severo como los que he presentado, utilizo el aparato de rayos intraoperatorio y hago un control de la movilidad de la rodilla in situ, con los componentes puestos. Y veo que la rodilla tiene que ir en su eje, garantizando que el componente femoral no está rotado. Porque esto sí que es un problema en un postoperatorio de una bisagra, una rotación de más de, yo diría, de más de 10 o 15 grados, el paciente lo nota, crea muchísima tensión a nivel del mecanismo de bisagra y es peligroso. Hoy tuvimos justo un caso con el profe de eso. Hoy tuvimos un caso de una bisagra mal puesta, que fue una pesadilla y no pudimos revisarla porque era una paciente muy añosa y tuvimos una luxación de rótula inmanejable, que nos costó hoy día, o justo esta mañana, un par de canas más y un par de pelos menos. Pablo, ¿qué haces tú para orientarte? ¿Qué más sugieres a los jóvenes? Más en parte, a ver, práctica. Nosotros lo que hacemos es posicionamos bien el fémur, flexionamos la cadera y lo que vemos es la línea, entre comillas, epicondilia, y nosotros utilizamos mucho las guías laterales para justamente hacer la localización del eje. Otro de los parámetros que tomamos anatómicamente es la cortical anterior. Apoyarnos completamente con el stylus sobre la cortical anterior nos daría evitar justamente la rotación o la mal rotación a nivel del componente femoral, que eso sería uno de los detalles que diría. Tenemos también una línea áspera que nos podría tal vez solucionar algo disecando. Pero poco, muy alto. Sí, pero estoy pensando en posibilidades, pero la otra es marcar el fémur, pero arriba, pero... En fin, interesante. ¿Cemento con antibióticos? Sí, no, ¿por qué? José. Bueno, yo en los casos de infección, hago revisión en un tiempo y en 2 tiempos, depende de cada caso, como siempre, como está publicado, virulencia germen conocido, estado previo del paciente, etcétera, tipo de infección, etcétera, etcétera. Cuando uso un espaciador de cemento, siempre pongo un espaciador de cemento articulado. Como comentaba un compañero también, la movilidad, incluso durante ese periodo de espaciador, es importante en el paciente. Y el antibiótico, creo que debe tener el antibiótico que por microbiología es activo contra el germen del que estamos hablando. Creo que es tan simple o tan complejo como eso. Pablo. Muy similar. Nosotros lo que utilizamos es, me encantó la idea tuya y hubiera sido espectacular con un paciente anterior que hicimos con Gonzalo, utilizar los vástagos del mismo paciente y colocar en los espaciadores. Me pareció una fijación tremenda para justamente, porque los espaciadores nosotros es únicamente de superficie y son muy móviles, muy incómodos para el paciente. Entonces, más bien te agradezco esas diapositivas porque importantísimo tener el vástago central del espaciador para la movilización. Y sí, nosotros utilizamos siempre cemento con
cemento con antibiótico, y el lavado profuso, el momento de colocar la definitiva con solución y gentamicina o vancomicina, dependiendo de lo que tengamos en ese momento. Lo cual nos bota a la siguiente pregunta. ¿Lavado pulsátil de alta presión? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que este tema se ha discutido mucho y hay muchos artículos publicados a raíz del tema. Yo creo que es una cuestión de escuelas, de preferencia y tal. A mí me gusta ver, además, como soy muy de cementar, no en diáfisis, pero sí a nivel metáfisis epifisario, me gusta ver que el cemento va a entrar en la zona donde debe adherirse. Y en ese sentido, prefiero un lavado pulsátil, que me garantiza estos espacios limpios para una mejor fijación del cemento. Así que yo lo uso. ¿Hablo? Bueno, nosotros utilizamos cuando tenemos. Y sí, es válido porque justamente el hueso que te queda expuesto es espectacular para la interdigitación de cemento. Nosotros lo que hacemos es lo secamos bien, hacemos una absorción. El momento de realizar la succión a nivel del canal, colocamos una compresa y hemos logrado, tenemos algunas fotos y hemos logrado justamente ver esa trabeculización del hueso. Y sí, lo que tú dices, la cementación es indispensable y lograr justamente la presurización efectiva en un sitio que no esté con sangre. Por eso ahí vendría más bien la otra pregunta. Yo siempre utilizo torniquete por esta razón, porque no quiero tener sangre en el momento de cementación y por ende una cirugía que te demoras hora y cuarto, no es necesario estar preocupándose de que fue 3 horas de torniquete, que a Dios gracias no nos ha sucedido. ¿Tú utilizas torniquete, José Javier? Sí, normalmente lo utilizo, precisamente un poco por la misma razón, aunque es verdad que con el tema de la utilización lo diré, de la enchafibrin, estos medicamentos... ¿Perdón? Ya, eso, tranquilo, eso ya sigue, eso va después. Pero con estos medicamentos el paciente en efecto sangra menos y entonces en algunas ocasiones, sobre todo pacientes con alteraciones vasculares y tal, prefiero no utilizar isquemia, pero digamos de forma rutinaria y sobre todo a la hora de cementar, igual que tú, prefiero que el espacio esté libre de sangre, libre de grasa, libre de detritus, para que el cemento tenga un comportamiento y una adhesión adecuada. Al ácido tranexámico, que no sé si lo utilizan allí, pero el ácido tranexámico aquí se usa cada vez con más frecuencia. Creo que es una herramienta válida y muy útil y vamos, yo lo uso en casi todos los cirujanos en la que los anestesistas me permiten hacerlo. Me arruinaron otra de mis super preguntas, pero está bien. Ahora, el tema de torniquete, yo creo que la única discusión que podríamos tener es en infección. En teoría, en el paciente con osteomielitis, tú deberías propender a tener un sangrado no activo, pero sí a que haya un llenado de sangre a nivel óseo para lograr buena penetración de medicamentos, sobre todo antibióticos. Pero es discutible. Yo también, obviamente yo pero con Pablo y él me enseñó a operar a mí, entonces es un hecho que manejamos básicamente la misma escuela. Pero en el tema infección, probablemente trabajar todo lo posible sin torniquete y tal vez subirlo en el tema de la cementación podría ser una alternativa. A ver, y vamos a la última para que ya hagamos hora y media, pero vamos a hacerlo, hice mi listita de manejo y solamente van a decir sí o no. Ok, drenajes, ¿sí o no? No. No, por el ácido tranexámico. Chiste, la siguiente era ácido tranexámico. Sí, sí. Ya nada. Anticoagulantes, tiempo. 5 semanas. Nosotros trabajamos con un médico clínico, el doctor Julio Yepes, justamente él trabaja mucho en la parte de anticoagulación. Él maneja anticoagulación 24 horas antes de la colocación de la anestesia. Nosotros hacemos con anestesia peridural y el catéter peridural para manejo de dolor postquirúrgico, no general. Y usamos habitualmente entre 2 meses de anticoagulación. Las recomendaciones, y él, bueno, la recomendación que nos ha dado es que está mucho más definido que a partir del día 40 es donde más se presentan problemas de tromboembolia, razón por la cual él básicamente estamos dando 2 meses de anticoagulación oral, que es lo que utilizamos. Eso iba a preguntar, oral
o heparina de bajo peso molecular, warfarina o aspirina. ¿Qué usas? José Javier, ¿qué usas tú? Nosotros usamos flexiparina, heparina de bajo peso molecular. De bajo peso. Nosotros nos decantamos por orales, más estamos ahorita con, ¿cómo se llama? Con dabigatran. Bueno, dabigatran en partes y en otras variantes, pero tratamos de hacerlo oral. Antibióticos, dosis corta de 3 dosis o la que todos dicen que no hacen, pero todos hacemos, o le das antibióticos prolongados. Independientemente del caso, hablemos de una aséptica, ¿no? Ya obviamente una secuela infecciosa, pues ya es otro cuento. Pero en tu cirugía normal, no infecciosa, ¿qué haces? Dosis 24 horas después de la intervención y se acabó. No. Bronca. Bueno, nosotros sí utilizamos y ya son casi 25 años que vengo utilizando antibiótico terapia, perdón que lo diga así. Son 5 días de tratamiento con antibiótico y nos ha ido bastante bien. No sé si los artículos que no nos avalaban, sino más bien nos daban por todo lado hace unos 3, 4, unos 10 años que no puedes dar y no debes dar según las guías. Actualmente en Estados Unidos están volviendo a una antibiótico terapia después de una primaria. No sé si han leído los últimos artículos en los cuales están recomendando antibiótico terapia. Entonces, ¿por qué será? Porque justamente pues hay algunos, y no sé si pasa eso ya, pero nosotros en nuestro medio operamos mucho paciente que no tiene buenos modales, buenas costumbres para limpieza, viven en sitios que no son limpios, entre comillas. Entonces, nosotros sí tenemos la precaución de dar antibiótico terapia. Cierre, ¿utilizas grapas o suturas? Grapas normalmente. ¡Ja! Yo también. Estuvimos haciendo incluso suturas intradérmicas en pacientes con cirugía primaria, clásica y tal, pues por una cuestión de los protocolos nuestros son como de alta precoz, rápida recuperación y tal. La idea era que el paciente se va al primero o segundo día postoperatorio a casa y la cura no se levanta hasta el 4.º día en que le cura el enfermero del centro de salud más cercano. Y el manejo, digamos, de una sutura intradérmica a nivel post-op es más sencillo a nivel de centro de salud que con una grapas, en que tienen que empezar a quitarlas y no sé cuánto. Nos resultaba más práctico, pero en realidad no hemos tenido problemas con ninguna de los dos formas de cierre. Yo solo suturas, no grapas. ¿Y haces intradérmica? ¿Perdón? Ya me acabé mis... ¿Qué? Preguntabas si haces intradérmica. No, hacemos el punto, digamos, el normal, pero okay. sí tenemos la precaución de un cierre bueno a nivel subcutáneo, fascia subcutáneo, para que no exista ninguna apertura posterior. Ya me acabé las preguntas, señores. Creo que estuvo espectacular, realmente. Compartimos muchas ideas, veo que estamos muy sintonizados en el tema. Es una cirugía difícil. Yo no creo que es algo que tú puedes aprender de un manual para operar. Yo creo que la cirugía de revisión de rodilla es una cirugía que la tienes que hacer cuando ya has tenido una experiencia en primarias y en complicaciones, porque esto es manejo de complicaciones. Pero creo que estamos muy sintonizados, me alegra mucho haber tenido la oportunidad. Quería saber, no sé si Carlitos Cabezas iba a dar alguna palabra por parte de Brown Ecuador, pero por nuestra parte, como equipo, Pablo y yo, pues te agradecemos muchísimo, José Javier, muy, muy interesante tu ponencia. Creo que podemos compartir a futuro mucho más de esto, porque es un tema muy interesante. Un gustazo, José Javier. Mucho gusto. Un gusto. Sí, bueno, no sé si Carlitos nos acompaña. Bueno, de todas maneras, quería agradecerles nuevamente a todos ustedes. Ahí está Carlitos. Realmente nos gustó muchísimo la forma como lo manejaron, esa interacción de todos nuestros participantes y de todos nuestros conferencistas. Quería recordarles que tuvimos la participación de personas de Alemania, de España, de Brasil, también de Latinoamérica, en donde disponen de esta prótesis. Y Carlitos, tus palabras. Agradecer a los panelistas, creo que ellos son quienes marcan la diferencia y son quienes nos enseñan cada día más. Realmente ellos son los que dominan la técnica.
Lo único que puedo recomendarles yo es que sigan utilizando Enduro, por favor. Pero no, ante todo agradecerles muchísimo por apoyarnos en esta nueva iniciativa, aprovechando estos duros momentos en los que todo el mundo está viviendo y creo que está complicándonos un poco la vida a todos, pero que debemos aprender a vivirla y debemos aprender a manejarla en todo lado porque es parte de. Y gracias nuevamente, doctores, doctor José Javier, doctor Pablito, doctor Gonzalito, Cristina, muy gentiles por todo su apoyo. Para nosotros siempre es un gusto poder contar y poder trabajar de esta manera hoy en día. Pues creo que por lo menos nos permite mantenernos en contacto, saber que todos están bien y que sus familias están bien, es importante también para nosotros. Y eso sería de mi parte. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, nosotros siempre terminamos todos los eventos de la Academia School-Up agradeciendo a todos los participantes, comentando los que vamos a seguir a través de estos medios digitales, acompañándoles, formándoles, compartiéndoles experiencias. Y como siempre decimos, esto ha sido un diálogo dedicado a la vida. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos veremos